Hola amigos, después de 4 jornadas en primera FEP, creemos que es el momento adecuado para poder hacer un pequeño análisis de lo que lleva hecho el CB en esta segunda temporada a los mandos de la nave dirigida por el capitán Félix Alonso. Ya con las pulsaciones bajadas después del partido de ayer y teniendo claro que llevamos ya casi un mes de competición, y con un balance de 2 victorias y 2 derrotas, es el momento oportuno para que hagamos un análisis de lo que es este CB a estas alturas, de los defectos y virtudes que puede tener y qué es lo que le espera a partir de ahora. Si quieres, quédate en este vídeo y te lo comento. Bueno, podríamos empezar hablando, por ejemplo, del quinteto inicial, ¿no? Eh, en las 2 temporadas prácticamente que ha estado Jordi Juste con nosotros en Cartagena, pues estábamos habituados a que prácticamente cada jornada o cada partido el quinteto inicial fuera muy diverso. Tenía mucha variedad a coger los jugadores en función del rival, en función de lo que perseguía en cada momento. Y entonces eso este año parece que no va a ir por este camino. En las 4 jornadas que llevamos, Félix Alonso ya sí ha tenido claro que tiene una serie de jugadores, tiene un quinteto, si no tipo, muy cerquita, y donde tenemos, por ejemplo, jugadores como Tomás, Garuba, Rivera, Kelly, Faberani, que son los que más se han usado en el arranque de los partidos y que ha dado, bueno, una serie de procesos en buen sentido. Incluso se ha llegado a escuchar de boca del propio Félix Alonso que ha habido que hacer algunos reajustes en los quintetos iniciales porque la eficacia del juego y del equipo se veía favorecida. Entonces hemos pasado de tener un quinteto aleatorio donde no sabíamos quién podía empezar el partido a unos ya un quinteto más fijo, más tipo donde conocemos, donde creemos que Félix se sustenta sobre estos jugadores a principio del partido. Es cierto que luego empiezas con las rotaciones y gracias a Dios la entrada de jugadores del banquillo suele ser bastante rentable para el CB, pero ya es una diferencia bastante apreciable en el sentido de cómo se inician los partidos. En la cuestión de la pintura lo tenemos muy claro. Faberani, a fecha de hoy, es el referente del equipo, ¿no? Es un jugador que se ha afianzado en la pintura, suele hacer de media por partido 12 puntos y 6 rebotes, aunque el partido de ayer contra Guipúzcoa estuvo un poquito más apagado, pero sí es verdad que es un jugador que aporta. Hay quienes dicen, y con cierto criterio, que a lo mejor podamos tener inicialmente en estas jornadas un poco de Faberani dependencia, ¿no? Pero parece ser que de momento está haciendo bueno el rendimiento del pivo hispano-brasileño. Luego le está acompañando, aunque yo personalmente tengo mis dudas con respecto al juego, a Mari Kerry. Es un jugador que sí, que está aportando confianza en el perímetro, está jugando, pero yo tengo a veces la sensación de que este jugador está un poco como despistado en la cancha, como que no termina de coger los sistemas o no consigue de entender un poco el juego que quiere Félix. Pero en líneas generales está apoyando, está ayudando mucho a que en la pintura el equipo vaya funcionando y vaya más o menos compensando en el ataque, en la parte ofensiva. Mención especial me gustaría tener para Sebastián Tomás, que a fecha de hoy parece ser que es el base titular de este equipo, que a mí personalmente me genera ciertas dudas. Hay personas que ya me han comentado que no le gusta, pero a mí lo que me da la sensación, y sobre todo ayer lo vi en el partido contra Guipúzcoa, lo vi un poco ansioso, un poco precipitado en algunas jugadas, en algunos movimientos, entradas a canasta, y no sé, me deja un poquito mm, de ciertas dudas, aunque sí es verdad que bueno, que está aportando en defensa y su energía y su forma de distribuir el juego tampoco desentona, pero aún tengo mis reparos para con él.
y es importante que mantenga una regularidad porque puede ser el soporte principal de este equipo a la hora de tener el tiro exterior, de distribuir el juego, de ayudar en sí a que el equipo vaya hacia arriba, ¿no? Esperemos que vaya poco a poco. No nos queda mucho tiempo para poder entrar en dinámica. Ya la competición está metida en arena y ahí es importante de que los jugadores vayan asumiendo su rol y siendo realmente eficaces y efectivos para el buen rendimiento del equipo. Continuando en la línea que estamos, donde estamos hablando un poco del exterior, yo me paro ahora en dos jugadores que junto a Tomás, que van a apoyar de la línea exterior, va a ser Sberka, que para mí creo que está respondiendo a las expectativas que se tenía hacia él. En los últimos partidos se ha visto un poquito más metido, más centrado y en algunas acciones me ha recordado un poco, salvando la distancia, al papel que tenía la pasada temporada Hermansson. Y bueno, hay dos jugadores que me están gustando mucho a nivel defensivo, como es Garuba y Rivera, pero a Rivera yo creo que se la ficha mucho más por el tema ofensivo. Y parece que últimamente, bueno, en los últimos partidos no ha brillado mucho, sobre todo los partidos fuera de casa no brilla tanto. En Palencia estuvo muy apagado, prácticamente fue en el último cuarto cuando empezó a aparecer y a tener un poco de brillo, al igual que ayer con Guipúzcoa, ¿no? También creo que en la segunda parte apareció un poquito mejor. No sé si a lo mejor eh, las condiciones de jugar fuera de casa, no lo sé. Pero sí es verdad que me gusta más el Rivera que veo en el Palacio de Deportes de Cartagena que el que veo jugando fuera de casa. Me paro ahora en un punto muy importante, en los números, en lo que podemos ver en estos cuatro partidos, donde, por ejemplo, tenemos una media de 74 puntos por partido, no está mal, más o menos mantenemos un poco el porcentaje de la temporada pasada. Se va rondando alrededor del 30% en tiros de triples, aunque sí es verdad que los triples van apareciendo conforme avanza el partido. Inicialmente, en el primer cuarto y poco más allá del segundo, cuesta que los triples vayan entrando, pero sí es verdad que al final se compensa, se equilibra y se está oscilando sobre el 30% en los tiros libres. Se lleva un alto porcentaje de rebotes, 40 de media, si no está mal, teniendo en cuenta, bueno, tenemos a Kelly, tenemos a Faberani, tenemos a Idegen, tenemos la pintura en ese sentido, tanto en ofensivo como en defensivo, estamos más o menos manteniendo un poco el saber estar, ¿no? Quizás la pega, y no lo digo yo, lo dice el propio Félix, son las pérdidas de balones. Se pierden muchos balones por partido, llevamos una media de 14 por partido, y entonces eso, con equipos que puedan ser peligrosos en el contragolpe, son opciones a que te metan más puntos bueno, de contragolpe, de contraataque, bueno, robo de balones, con lo cual te pueden castigar y de hecho Palencia castigó mucho y en cierto modo Guipúzcoa las veces que pudo hacerlo también castigó, con lo cual eso hay que bajarlo como sea porque yo creo que es un lastre muy importante y sobre todo fuera de casa tiene que ser mucho menos para poder equilibrar las opciones de partido, pero bueno, sí es verdad que el equipo lleva una evolución a mejor, pero que no queda muy lejos el primer partido con 25 pérdidas de balón, que bueno, ya se ha reducido prácticamente a la mitad, pero eso tiene que bajar mucho más. Y la verdad es que tenemos una semana por delante que nos va a poner a prueba un poco el juego del CB. Os recuerdo que el propio martes, el próximo martes, día 21, se tienen que desplazar a Orense para afrontar la primera eliminatoria de Copa de España, que esta vez le ha tocado visitar la cancha de Orense, el COP, que ya todos los seguidores del CB tenemos un buen recuerdo del año pasado, que nos dio la bienvenida a la primera fe con esa derrota tan abultada en el primer partido, que yo creo que a la larga vino bien porque situó al equipo donde estaba y a partir de ahí el equipo empezó a crecer. Esperemos que este año no sea así y que el equipo compita y que dé la cara y que, bueno, ¿por qué no? Arañe una victoria, que va a ser complicado, pero sí es verdad que ahí podemos ver un poco esa evolución, si se van limando esos errores que hemos comentado al principio, ¿no? Y luego el próximo sábado, sé que prácticamente con muy poquito tiempo para respirar, se tienen que desplazar
a Menorca, a Pintaufa, a jugar contra este Menorca. Bueno, este Menorca que lleva un balance de una victoria y 3 derrotas, pero hay que recordar que estos le ganaron en la primera jornada a Obradoiro en su cancha, o sea que en Pintaufa hay que tener mucho cuidado y hay que intentar luchar. Si es verdad que el año pasado se ganó, pero era otras condicionantes, era otra plantilla, otra situación muy diferente a la que tenemos ahora mismo. Y Menorca tiene muy buena plantilla este año, ha hecho muy buen roster y entonces habrá que ver cómo el equipo lucha en virtud de lo que hemos visto hasta el momento y cómo se jugó hasta ahora, tanto en Palencia como en San Sebastián. Y ya para terminar, pues bueno, intentar y esperar que este CB vaya construyendo esa nueva identidad que le quiere dar Félix, donde ya hay mimbres que se van viendo lo que el entrenador leonés quiere para el CB. Pero bueno, habrá que seguir trabajando, habrá que seguir trabajando sobre todo en defensa para que, como dice Félix, desde la defensa, construir para poder ganar los partidos y tener mucha solidez interior. Es fundamental y que a mi modo de ver, esas desconexiones, esos despistes, esa falta de comunicación que algunas veces se nota en la cancha, pues vaya desapareciendo poco a poco, ¿no? Y la toma de decisiones del equipo vaya mejorando. La verdad que poco a poco de esta manera conseguirá, bueno, ganarse el respeto de todo el mundo y ser un equipo peligroso en la cancha. Yo creo que mimbres hay para conseguirlo. No sé si este resumen que os he hecho un poco, este análisis rápido de estas 4 jornadas os puede convencer, pero bueno, yo os digo que si no os importa, dejéis los comentarios en la parte de abajo y nos comentéis bien qué os ha parecido y bueno, si es conveniente que vayamos repitiendo esto con cierta frecuencia para que vayáis viendo un poco la evolución de este CB en esta nueva temporada, que si la anterior fue complicada, esta por ser la segunda y luchar por la permanencia, creo que va a ser más difícil con plantilla nueva, entrenador nuevo y bueno, y con el apoyo de la afición aquí en casa hay que hacerse fuerte para que el CB sea capaz de conseguir lo antes posible esas 12 victorias, que le dé la permanencia y le dé la tranquilidad para poder buscar otros objetivos que, ¿por qué no?, pueden estar al alcance del CB. Lo dicho, amigos, muchas gracias por estar ahí y dejar vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.